Muy buenas a todos. A continuación les vamos a mostrar cómo realizar el mantenimiento preventivo del equipo combinado Maja 6.3. Pero antes de seguir con el vídeo, necesito pedirles por favor que presten atención tanto al aviso que están viendo ahora mismo como a la nota técnica que van a encontrar al final del vídeo. Ahora que ya han leído el aviso, vamos con el vídeo. Para poder realizar correctamente el mantenimiento necesitamos los siguientes artículos: la pistola de aire con una presión máxima de 2 bares, una mascarilla, un rotulador y un trapo limpio. En este caso vamos a usar como ejemplo un equipo completo que incluye los sensores NO y NO2 para medir los óxidos de nitrógeno y la placa WLAN para poder trabajar vía Wi-Fi. En la parte izquierda tenemos el decantador de agua, los sensores NO y NO2 y el emisor de opacidad. Ahora vamos a la parte derecha y aquí tenemos el receptor de opacidad, los filtros F1, la pila de oxígeno y el filtro de carbono F2. La etiqueta WLAN indica que su equipo está preparado para trabajar vía Wi-Fi. Ahora que ya conocemos los componentes externos del equipo, vamos a empezar el mantenimiento. Encendemos el equipo, esperamos el proceso del calentamiento y una vez acabado pulsamos el segundo botón y el equipo se pondrá en modo medición. Desmontamos la tapa del decantador y luego el emisor de opacidad. Empezamos soplando la primera salida de arriba, tapando ligeramente la entrada frontal con un trapo. Ahora soplamos la entrada frontal y tapamos ligeramente la salida lateral. Apagamos el equipo, abrimos la tapa lateral y marcamos los filtros F1. Desmontamos el receptor de opacidad y a la hora de montarlo hay que tener cuidado porque tiene posición. Tapamos la salida del primer filtro F1 y soplamos con aire el agujero inferior del decantador. Ahora soplamos la segunda salida del decantador tapando la entrada del emisor. Soplamos también la entrada del emisor Soplamos también la otra punta de la cámara y ahora vamos a soplar solamente el agujero del medio del segundo filtro F1. Limpiamos el decantador térmico con un trapo mojado con agua y también limpiamos la tapa del decantador. Comprobamos que estén limpios tanto el emisor como el receptor y empezamos a montar. Montamos también los filtros, cada uno en su lugar, y hay que vigilar que estén rectos con la flecha para arriba. Montamos la tapa del decantador y apretamos el tornillo siempre con la mano. Y para comprobar el correcto funcionamiento post mantenimiento haremos una prueba de estanqueidad desde el menú.
Entramos en el menú, pulsamos una vez la flecha para arriba, Enter con el segundo botón y buscamos la prueba de estanqueidad. Tapamos la punta de la sonda con el tapón transparente y esperamos que la máquina acabe la prueba de estanqueidad. Quería recordarles que tanto el aviso que hay al principio del vídeo como esta misma nota técnica son dos puntos clave para el correcto funcionamiento y el mantenimiento del equipo. Y aquí acabamos, compañeros, el mantenimiento externo del equipo. Les recomendamos que realicen el dicho mantenimiento cada 2 semanas o bien cada semana, todo dependiendo del uso que le estén dando al equipo. Un saludo y hasta la próxima.